La captura de Nicolás Maduro y su esposa a través de una operación militar a gran escala en Venezuela por parte de Estados Unidos ha generado reacciones divididas a nivel global. Algunos países ven una oportunidad para una transición democrática. Otros lo califican como una violación del derecho internacional y de la soberanía venezolana. México ha denunciado el hecho como una intervención militar y llamado al respeto a la legalidad internacional. Pero, ¿qué papel juega Estados Unidos en todo esto y por qué lo hizo? ¿Qué implicaciones tiene para Venezuela y la región? ¿Y es este evento una advertencia política para México y otras naciones? Esto es A la Yugular. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a La Yugular. Estamos iniciando el año y como ya saben, cada lunes les vamos a estar presentando siempre temas de interés. Así es de que les invitamos a que nos sigan, que estén muy pendientes a través de nuestra plataforma, que nos van a encontrar ahí en YouTube como A La Yugular. Bueno, hay que entrar a YouTube, buscan Net Multiforos, se suscriben y luego siguen, por supuesto, toda la programación donde van a encontrar este programa y todo lo que se les ofrece por parte de Net Multiforos. Me da mucho gusto saludarlos arrancando el año. Araceli Guzmán, ¿cómo estás? Pues, de verdad que aunque mi voz no lo parezca, estoy excelentemente bien, feliz de arrancar la yugular acompañada de ustedes, dándoles la bienvenida a este año nuevo, la primer yugular del 26, esperando que en casa todos se encuentren muy bien y que, pues, con mucha información y Mucho. con las secuelas, y de verdad debo decirlo que ni las posadas, ni las fiestas de Navidad, ni el grito de Año Nuevo hizo lo que el partido de acereros contra Reinsberg con mi voz. Y feliz de verdad, aunque como muchos, ¿no? Consternada de todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, que muchos no esperábamos, acabar nuestra vida viendo este tipo de situaciones, y hoy lo comentamos. Así es, ha caído un dictador, ha caído un usurpador. Yo digo, viva la Venezuela libre. Es un tema que sin duda lo podemos analizar desde el punto de vista de la oposición, desde el punto de vista del oficialismo, del chavismo, de los Estados Unidos, de la izquierda latinoamericana, de la economía, del petróleo, y es un tema que nos va a dar, pero para mucho. Yo creo que conforme vaya avanzando el programa, vamos a ir hablando de cómo surgió esta caída o esta presión de un dictador en menos de 3 horas. Así es, pues, es de esta manera es como estamos iniciando, y en efecto, se trata de este tema que no se puede dejar de lado. Es ahorita, lo que tiene la atención mundial, la caída del presidente Nicolás Maduro, pero que, pues, trae consigo, como lo comentaba Víctor, muchas aristas alrededor y, sobre todo, mucho análisis. Por supuesto que estaremos hablando de ese acontecimiento en particular, pero todo lo que hay detrás y toda una serie de movilizaciones que ya se han dado. Y que también muchas veces hemos criticado cómo Estados Unidos siempre ha sido el país que quiere controlar todo lo que pasa en el mundo, aun y cuando a veces el propio conflicto está adentro, ¿no? Pero, ya lo estaremos detallando. Lo mencionabas tú, Víctor, es al final de cuentas una de las razones, pero, pues, sí que sorprendió esa captura, ¿no? ¿Y de qué Inmediata. manera? Y lo decía Víctor, en 3 horas, o sea, más de 150, naves desplegadas, todo el ejército, pues, listo para continuar estos ataques, y no fue necesario, y lo dicen incluso, ni siquiera una vida, al menos de soldado perdida, y Del lado del americano. lado americano Ajá. no se han dado todavía cifras, yo no he escuchado, al menos por más que he tratado de revisar, que haya ya unas cifras, pues, actualizadas de las pérdidas de vidas humanas que haya dadose en este territorio, pero sin lugar a dudas, pues, también se viene una importante reflexión para el país, para nuestro país, para las autoridades mexicanas, si eso no es un mensaje también para nuestros mandatarios y para mandatarios de países latinoamericanos que van por ese camino. Nada más, 9.3 millones de venezolanos a raíz de los últimos 25 años, o de los 25 años del chavismo, en un rango de pobreza alimentaria, más de un éxodo masivo de casi 6 millones de venezolanos en los últimos 25 años. Datos internacionales hablan del 86% de pobreza, que no alcanza el salario para la canasta básica, apagones, una superinflación
y una serie de atrocidades que pasan al interior. Pareciera ser que algunos mexicanos, incluyendo al gobierno, no están como que tan felices de lo que haya sucedido cuando vemos al pueblo venezolano, que espero yo que les cambie la vida con esto que ha sucedido. Habrá gente que diga que si estuvo bien o estuvo mal. Por lo pronto, hoy los venezolanos están felices. Hoy los venezolanos creen que pueden renacer. Hoy los venezolanos, con esta capacidad impresionante de recursos naturales, creen que su país puede ser distinto. Antes de adentrarnos un poquito en todo este asunto de lo que originó esa caída, que si bien se llevó muy pocas horas en esa operación concreta de la madrugada del 3 de enero, pero ya tenía muchos meses, ¿no? Se Y habla de muchas casi 4 advertencias. meses Sí, ya preparando estrategias y los puntos de con ataque llamadas, con con llam advertencias. efectivamente. Pero, eh, ¿cuál es el papel realmente que o cómo podemos calificar el papel que ha desempeñado Estados Unidos? Porque ahorita esto es lo que a nosotros nos está tocando vivir en este momento, pero sí ya ha habido otras intervenciones donde, se han mencionado dictaduras, pero también está la crítica o el señalamiento de que en realidad lo único que busca Estados Unidos es, el tener el control de las regiones, ¿no? Y apoderarse de recursos naturales. ¿Cómo califican ustedes o cómo ven esas intervenciones que se han dado, cuando menos de los 70 del año de la década de los 70 a la fecha? Pues yo mira, analistas que manejan la geopolítica y que obviamente, pues, es la gente a la que uno debe de seguir y de la que se tiene uno que informar, porque toman cuenta, pues, puntual de cada una de estas situaciones, aseguran que no se había dado, al menos en 3 décadas atrás, una invasión de esta naturaleza, en donde se llevaran incluso, de manera para unos secuestrado, para otros sustraído o para otros a dar cuentas a la justicia, al presidente en turno, y que eso hace que sea una situación muy diferente a la que se ha dado en otras intervenciones de otros países. Al menos en América, ¿no? Sí, Por digo, ha habido una serie los Estados Unidos han tenido, pues, este mote de ser un país que interviene, vaya la redundancia, países cuando hay ciertos conflictos. Yo, si me lo permites, quisiera suscribirme a lo que sucede hoy. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos, hoy en la administración Trump, digo, o en muchos años del gobierno, pero hoy es un gobierno muy inteligente. Ahí hoy, el día de ayer, ya, el gobierno saca, por medio del Departamento de Estado, una serie de acusaciones por las que hoy tienen a Maduro. Allá por la década de 1900, de los noventas, ya había 2 generales, involucrados o ya investigados por el tema del tráfico de drogas, que tenía que ver con las FARC. Una vez que Hugo Chávez, allá en el 99, llega al poder, él se sienta y platica con las FARC y, a cambio de armamento los deja que transiten, una cantidad impresionante de droga, que esa droga va hacia los Estados Unidos. Estados Unidos, yo digo que es un que no podía haber dado este golpe sin tener carnita hacia atrás. ¿Qué quiero decir? Que la detención del Chapo, la detención de 2 sobrinos de Nicolás Maduro, y la detención de 2 generales que han sido juzgados hace 2 años, ellos empezaron a dar información y esto ayuda a que en el 2020 el gobierno de California y el gobierno de Miami hagan unas denuncias hacia Nicolás Maduro. Creo que este engrane y vamos a ir viendo poco a poco esta información que va a ir saliendo. Y no sé si escucharon la rueda de prensa del presidente Trump, les dijo: "El día que en los juzgados salga el material que tenemos de las intervenciones, de las declaraciones del Chapo, de las declaraciones de algunos generales, se van a echar para atrás de lo perverso que era esta persona". Y ojo, porque en esas declaraciones, y lo dijo, que están involucrados los cárteles mexicanos, Sí, y habló de los Zetas, habló de algunas otras organizaciones criminales. de Sinaloa. Y nos damos cuenta cómo Trump fue planchando poco a Así poquito este es, panorama, desde su discurso, cómo cambió el lenguaje. A los narcotraficantes les empezó a manejar como terroristas por decreto, al fentanilo como un arma letal. Es decir, fue planchando
poco a poco, de manera discursiva e incluso en sus propias leyes y formas de operación estratégica, cómo se iba a dar esta situación. Y lo que tú dices, y hablas de la geopolítica, cómo se empezó a reunir con Putin y cómo se empezó o sea, cómo tiene programada la visita a China en los próximos meses. Entonces, yo coincido contigo, creo que es una estrategia bien planchada, bien pensada para lograr este objetivo que creo yo que mucha gente ha hablado del tema del derecho internacional, de la no intervención, pero creo que el mismo Nicolás Maduro provocó que esto sucediera con todos estos videos o spot que lanzaban los últimos meses, donde retaba al gobierno de Estados Unidos que fueran Sí, por sí. él y una serie de cosas. Entonces, yo no soy abogado, pero he leído y entiendo que hay unas partes del tema del derecho internacional, la no intervención, que permiten que suceda lo que hoy sucedió. Es que fíjate que yo escuchaba incluso al titular de las Fuerzas Armadas de Venezuela, ahora después de que sale en los programas estatales en Venezuela, a decirle al pueblo: "Calma", pues sí, evidentemente pareciera que él está viendo otra película que estamos viendo alrededor del mundo. Él dice que estaremos casi declarándole la guerra, nomás le faltó decir: "En este momento declaro la guerra a los Estados Unidos", porque dijo: "Vamos con todo, vamos a desplegar todas nuestras fuerzas estratégicas, navales, militares, pluviales, milísticas", así con esas palabras hacia rescatar nuestra soberanía. Y es donde salen muchos que hoy están exiliados de Venezuela, exdiputados, comunicadores que están en otros países que dicen: "¿Cuál soberanía?". O sea, hablar de soberanía es un pueblo que es capaz de decidir libremente Claro. cómo quiere ser gobernado, cosa que hace años no se le ha permitido a Venezuela. Y Ujú. más claro ni el agua las pasadas elecciones del 28 de julio, en donde el pueblo decidió y aún así se transgredió su decisión. Entonces dicen: "¿De cuál soberanía? ¿Cuál derecho internacional? ¿Dónde estuvo la ONU cuando esto pasó? ¿Dónde han estado, organizaciones internacionales cuidando los derechos de los venezolanos?", como para ahora venir a decir que se ha violado nuestra soberanía. Y llama la atención, el hecho de que lo que mencionabas ahorita, ¿no? Por ejemplo, países como China, como Rusia, han sido muy moderados en Pero la por postura, ¿no? supuesto, y fue una O sea, estrategia. no ha habido una exigencia, no ha habido un Claro. reclamo directo. Digo, a lo mejor los reclamos típicos Sí, diplomáticos que tienen que es lo hacer, que se tiene que pero a ver, entrando al tema, pues, de la inteligencia militar. Decía Hugo Chávez, decían los políticos latinoamericanos, incluso políticos europeos, que aguas con tocar a Venezuela, primero porque se porque echarían encima. Venezuela estaba blindadísimo y tenían el mejor armamento del mundo. 2, que si eso sucedía, China y Rusia sí, iban a actuar de exacto. inmediato. No, hombre, ¿Dónde estaban? así es, yo creo que fue una estrategia bien pensada y yo nomás les digo, Estados Unidos, que es un tema que también se tiene que analizar, lo quirúrgico que hace esta operación, yo estoy totalmente seguro que muchos dictadores han caído porque hay traiciones de su círculo cercano, pero para terminar este comentario es que Putin ha intentado hacer lo mismo con Ucrania, lleva más de 1 millón de muertos y 4 no ha años. podido, ¿eh? Eso es lo que iba a comentar precisamente. Sí, estaba tan bien planeada esta intervención y se dieron todas las condiciones, porque, por ejemplo, ¿cómo pudiera Rusia reaccionar cuando tiene ese conflicto abierto en Ucrania y que no lo ha podido controlar? Y ¿Cómo China pudiera? con Taiwán. Así Ahí voy, es. exactamente, Ujú. o sea, también China, con ese conflicto que trae con Taiwán y además lo que implica desplegar cada uno de sus tropas Así por es. la No lejanía tienen, que ¿eh? hay. Mira, yo he seguido a bastantes analistas políticos en temas armados y dicen que por mucho que hablan en las redes sociales y en los discursos ante los medios de comunicación de que vamos a dar la cara por aquellos que se vean oprimidos por Estados Unidos, no tienen ni la capacidad y como lo han dicho muchos, aunque quisieran, no pueden. Y Estados Unidos dice: "Yo puedo y no quiero". Y lo acaba de demostrar, hoy sí quiso y ahí están las Así es. consecuencias, ¿no? Entonces, se dice mucho que sí, efectivamente, Rusia tiene la mejor energía nuclear para hacerle frente a esta y cualquier otra de las guerras, pero la diferencia está en que esas armas se tienen que Sí, transportar y se transportan por diésel, no como Estados Unidos, que nuclear. sí tiene cómo desplazar su armamento a través de propulsión nuclear, Ajá. cosa que no tienen los otros países. Entonces, definitivamente
Eso quedó clarísimo en este momento. Estos simplemente recularon en sus discursos y veremos después que las repercusiones serán diferentes. Sí, yo sigo pensando que es un tema totalmente estratégico, el tema de la geopolítica, el tema regional en Latinoamérica, como estos discursos que a veces, muchas veces no nos gustan del presidente Trump, pero tienen un significado de trasfondo, cómo el presidente Trump ha, desde su país, apoyado o simpatizado con algunos candidatos, no de la izquierda latinoamericana, que han empezado a ganar. Entonces, en la región hoy se empieza a recomponer este tema de estas izquierdas Ujú. populistas a gobiernos que se les dice de derecha o muchas veces de ultraderecha. Entonces, algo sucede, creo que Nicolás Maduro y Venezuela se quedaron solos y bueno, pues esperemos el tema de una transición pacífica. Yo no sé si Edmundo y Corina como su vicepresidenta regresen pronto a Venezuela, por lo que creo es que el gobierno de Estados Unidos llevará una transición, creo que ahora sí ya pactada con la vicepresidencia. Sí, yo también creo que ahí va a quedar de momento la situación, y yo pienso que parte de la negociación con ella ha sido, posiblemente concluir este periodo que recientemente se renovó en julio, como lo mencionabas, porque también sería ni tienen el dinero ellos y sería invertir muchísimo en llevar a cabo unas Nuevas elecciones. elecciones. Entonces, Ujú. es mejor, bueno, llevas, el control del país bajo estos Ujú, lineamientos, si te sales, y lo dijo, ¿no? Si ujú, te Ujú. sales, estoy listo. vamos y vamos más duro contigo, ¿no? Pero mira, yo creo que ahorita se están poniendo varios panoramas, ¿no? El volver a convocar a otras elecciones, que como tú lo dices, se ve difícil por lo costoso que esto puede ser, o que por cierto ya salió y dio un mensaje, no sé si lo escucharon, que quien ganó las elecciones pasadas, que se promulga como el actual presidente electo por la mayoría de los venezolanos y que está listo para tomar las riendas conforme el país lo vaya disponiendo y pide calma a la ciudadanía, pide estar atentos al llamado. Lo mismo hizo Corina en un comunicado que emitió a la comunidad en donde dice, yo estoy lista para colaborar, pero a mí me parece muy honesto también de su parte y muy patriótico el decir, yo sé que perdí las elecciones, yo estoy lista para apoyar a quien el pueblo decidió y para colaborar en esta transición pacífica y para hacer ese resurgimiento de Venezuela con esperanza, con una democracia, con libertad, sobre todo, que es lo que buscan. Entonces, yo creo que se va a ir más bien por este lado. Al mismo Trump en expresa rueda de prensa le dijeron: "¿Usted cree que Corina, al ser, la principal opositora al gobierno de Maduro, tiene oportunidad?". Dijo: "No la tiene". No tiene En la capacidad. no tiene la capacidad, no tiene el alcance. Y yo creo que, bueno, los estadísticas de las elecciones pasadas, pues, corroboran ese dicho, ¿va? Que a la mejor parecía como, muy a bote pronto, pero definitivamente ellos tienen, los datos muy claros. Mucho se habla del intervencionismo y esta doble moral de algunas personas, incluyendo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, pareciera ser que la izquierda latinoamericana y mexicana es demócrata cuando les conviene y acusa a un tema de un dictador cuando les conviene. Entonces, se habla mucho de que si o es el tema que trata de poner en primer plano la izquierda latinoamericana y mexicana, el tema del petróleo. Yo les diría que el tema, y hay que vivirlo real, el tema de las drogas en esta generación está terminando con nuestros jóvenes y con nuestros niños. Hay daños colaterales. Hoy la salud mental en México y en Latinoamérica está en niveles impresionantes. Yo creo que ese debe ser el tema central. Yo apoyo al presidente Donald Trump cuando él habla de frenar este tráfico de drogas. Y si a México le conviene esta intervención para que se frenen estas embarcaciones y toneladas de droga, porque mucha, y nosotros que somos fronterizos, mucha de esa droga que pasa a Estados Unidos se queda en Ciudad Juárez y pasa, pues lo que tú ya sabes, ¿no? Una cantidad impresionante de jóvenes y niños con salud mental. Ahora ya, contextualizándolo en nuestra región, estas reacciones que se han dado con la caída de Nicolás Maduro y lo que mencionan, hay mucha molestia, mucha incomodidad, y no tanto porque se esté atendiendo un problema tan grave y de raíz como es el tráfico de las drogas, sino por lo que implica pegarle a la corriente de izquierda,
con esta intervención que se da en Venezuela, definitivamente debilitas ese movimiento en América Latina y sobre todo con la declaración del presidente Donald Trump de que vamos a controlar el hemisferio, ¿no? A nuevamente, a tomar el control de él. Y, pues ya, eh, con una Venezuela en ese sentido doblegada, con una Cuba que muy pronto también va a pasar por lo mismo. Obviamente que le pega a la corriente izquierda en México, y ni se diga por esta situación del vínculo del cártel de Sinaloa con el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Todo lo que se va a soltar en estas audiencias de Nicolás Maduro, todo lo que tendrá que decir. Y yo no creo que el presidente Trump hable nomás porque sí, aunque de repente nos da algunas sorpresas extrañas, pero si algo tiene es información en la mano. Luego hay críticos que dicen que es un reactivo, que es un improvisado, que de repente hoy se le ocurrió lanzar las Fuerzas Armadas a Venezuela. Obviamente es parte del discurso de quien quiere desacreditar lo que está sucediendo, pero sin embargo estamos viendo que más planchado y más planeado no podía haber estado. Y que efectivamente a través de esto le está mandando mensajes a otros países Claro. de Latinoamérica que están propensos a seguir toda esta política comunista y que definitivamente yo creo que sí va a poner a muchos países, como bien lo dijeron, con sus barbas a remojar y a revisar. No nada más, más claro que dice la presidenta Sheinbaum, el jueves tendremos Claro. un avance Sí. en la mañanera con todo el cuerpo de seguridad Claro. para decir los resultados. Ay, nanita, ¿no? Sí. Estarán diciendo, por aquí estamos trabajando, señor presidente. Veamos al presidente colombiano cómo intentó imitar a Maduro, retando al gobierno, y cómo sale el día de ayer diciendo: "Hoy, he enviado un Twitter dándole un informe al mundo, o Al respondiéndole a mundo o a Donald Trump, Trump de exacto, todo lo que ha hecho en el tema de de seguridad. seguridad y de narcotráfico en su país". La presidenta Sheinbaum Hizo lo mismo. empieza renegando y Y hoy luego dice, sale Sí. que va a dar un informe detallado. Lo que sigue es ver cómo en la región hay un reacomodo económico. ¿Qué digo? Hoy tú hablas con los venezolanos, o lo que hemos escuchado de la gente que vive en Venezuela, y dice: "A ver, el tema del petróleo, tranquilos. Si alguien ha explotado el petróleo en la región, se llama China ujú, y se llama Rusia, así y es. vean cómo nos tienen". Entonces, estos regalos de petróleo, o estos barriles que sustentaban economías de la región de izquierda, hoy vendrá un reacomodo económico en base a la figura del petróleo. Fíjese, sacaban datos recientes ahora con la captura de Nicolás Maduro. Desde que llegó Chávez al poder en 1998 a la fecha, eh, en puro ingreso de petróleo, 1 billón de dólares, ¿no? 1 millón de millones, ¿no? Ujú. De dólares ingresaron a Venezuela y nunca se reflejó realmente en la población. Pero sacaban el dato de cómo la hija de Hugo Chávez, pues tiene una fortuna de poco más de 4,100 millones de dólares, ¿no? Que nunca se explicó cómo la obtuvo. Entonces, aquí hablamos de un golpe, en ese sentido, pues, importante, o siempre han señalado que Estados Unidos va por el petróleo y va, pero, pues, los venezolanos tampoco nunca han tenido el control de ese recurso, ¿no? Así Y es. mira que sí lo dijo abiertamente que van a invertir miles y miles de millones de dólares en la infraestructura que se pudo haber, Ujú. afectado con estos ataques de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que sacarían adelante su industria petrolera y que estuvieran tranquilos porque, pues, esto sería para el desarrollo de Venezuela. Finalmente, los venezolanos hoy cantan victoria Así y es. están felices de que esas inversiones puedan llegar a su país, a diferencia de lo que muchos críticos puedan decir, porque dicen que las ocurrencias, porque eran ocurrencias de cambiar la ley a su beneplácito, era lo que tenía su moneda, fluctuando y que no permitía las inversiones extranjeras, aunque estuvieran las posibilidades, los tenían atemorizados, miles de muertos, de desaparecidos políticos. Entonces, yo creo que aquí no hay más que algarabía y alegría de muchos venezolanos, porque al menos yo no he visto a ninguno en las redes de los venezolanos que están
adentro o fuera del país, quejándose de esta situación. Que si bien es cierto, dicen que al interior de las calles de Venezuela no se ve el festejo como en otros países, es porque las Fuerzas Armadas siguen en posición del país Así es. y que no van a tener esa libertad de salir a festejar con tambores y con banderas como lo están haciendo en el resto del mundo. Sí, y les han hecho un llamado a la prudencia a los habitantes de Venezuela, porque, en Venezuela, aparte de todas las policías oficiales, hay una guardia comunitaria que son civiles Ujú. armados y al estilo Cuba que vigilan cuadra por cuadra, ¿no? Entonces, ahorita Y lo que que saben, lo han vivido, cómo han desaparecido por salir a así es. protestar. Entonces, pues no es Lo tan que se quiere fácil. evitar, pues, Claro. de que venga una catástrofe. Nada más puntualizando, Estados Unidos, no es el rector como país del petróleo. Estados Unidos, maneja el tema del petróleo por empresas privadas, inclusive esta famosa marca Shell, que es la que tiene, por decirlo así, casi Hegemónica. la hegemonía o el monopolio, el tema del petróleo, a diferencia de cómo lo maneja Venezuela por medio de la rectoría del gobierno o como lo maneja México. Entonces, estas inversiones de capital privado sin duda van a ayudar y van a tratar de sacar una Venezuela próspera y una Venezuela como lo fue hace muchos años. Ahora bien, pues con esta caída y todo lo que va a desarrollar en cuanto a las investigaciones, ¿cómo califican esta aparición que hizo el expresidente? A mí me parece que igual, ¿no? Está haciendo, está alborotando al gobierno de Estados Unidos cuando yo siento que tienen mucho que señalarle y que con documentos, ¿no? Yo pienso que calladito estaría mejor. No vi un eco, por ejemplo, de la presidenta así significativo por Claro, ese se llama posicionamiento. prudencia, ¿verdad? Claro, entonces, Claro, ahora, ahí tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, pues, el momento para deslindarse de lo que fue el López Obradorismo a lo que es su administración, porque si se va a ligar al gobierno con el narcotráfico, pues, tendrá que empezar a decir cuál gobierno, ¿verdad? ujú. Es el que está ligado con el narcotráfico. Y después de esta situación, yo creo que le va a poner las antenitas, pues, muy atentas para ver en hasta qué momento le sigue el discurso a López Obrador en torno al apoyo al comunismo, porque si bien es cierto, los medios de comunicación y los analistas de discursos por años han dicho que es una copia de todo el chavismo y de Maduro. Incluso hay discursos que Ujú. Igualitos, que idénticos. son frases como la de, o estás conmigo o estás contra Sí. mí, frases aquellas como el pueblo manda, eh, el amor, ¿cómo es Amor esta? con amor se Amor con paga. amor se paga. De Chávez, O sea, exacto. y no nada más frases, o sea, fragmentos completos de discursos de Chávez, de Maduro, y olvidémonos del discurso, o sea, la forma en que están operando, desacreditando las instituciones, acabando con esta autonomía en los diferentes poderes, el nulo contrapeso en las instituciones, o sea, no es de discurso, es de fondo el que se le esté asociando a López Obrador con ese rumbo que traían este tipo de países. Entonces, México está en ese radar. Fíjate, Chávez logró poner casi 30 jueces en el poder judicial a modo, ¿no? Para poder modificar la ley. A ello se debió que en el 99 hicieron una reforma Claro. y luego en el 2009 para poder ser primero la reforma para reelegirse y luego en el 2009 para que fuera de manera indefinida las veces que él pudiera estarse Y luego postulando. hay 3 personajes a analizar en el círculo de Hugo Ujú. Chávez. Uno, la esposa, la segunda esposa, o el se l sí, la segunda Segundo. esposa de Nicolás Maduro. Ella fue la abogada que lo saca de la cárcel cuando lo meten preso a Hugo Chávez. Fue ministra, fue jefa del parlamento, fue esto, o sea, muchas otras cosas. Sí. Diosdado Cabello fue vicepresidente de Hugo Chávez, y este famoso general que está a cargo de la defensa tiene que ver con el tráfico. Entonces, Pues Diosdado es uno de los que se menciona que están también en la lista claro, Ujú. de los que van a buscar que comparezca ante la justicia estadounidense. así es. Y yo no seamos ingenuos, yo creo que la información que tiene Estados Unidos de las declaraciones de los delincuentes que están hoy en cárceles estadounidenses de criminales mexicanos, pero por sin duda tiene una capacidad, una cantidad impresionante de información, como la que tuvo con Nicolás Maduro. Y se refuerza con esa declaración que da el presidente Trump horas después de la captura de Maduro, cuando dice: en México hay que hacer algo", Pero ¿no? por supuesto, hay que hacer algo y de manera urgente. Sí. Ahora,
Todo esto que está ya saliendo y que sin duda tendrá repercusiones, habrá que ver qué alcances tiene para nuestro país. La presidenta dice, acá las posibilidades de un ataque similar al de Venezuela está muy lejano Dice para que no es nuestro opción. país, no es una opción, no son, fíjate, dijo, no son amenazas serias. O sea, después de lo que vimos, yo no sé hasta dónde Sí, pudiéramos decir que no son amenazas serias. Quiero pensar pues que lo hace también pues, para tranquilizar al país por aquello de que pudiera generarse aquí una situación de De pánico, de intervencionismo. nerviosismo, de intervencionismo, pero sí creo que va a poner a trabajar muy seriamente a las fuerzas internas, que ya ves que lo decíamos con el caso de que habían puesto a trabajar en obra pública a las Fuerzas Armadas, cuando la estábamos desviando de su verdadera vocación, y lo dijimos la semana pasada y mira, o sea, no está tan lejos de que tengan que estar listos para hacerle frente a cualquier situación de esta magnitud. Porque Trump nunca ha dejado de mencionar constantemente, y la reconoce como presidenta, y es la presidenta, pero quien gobierna México, sí, pues, son los a ver, cárteles, ¿no? pero no lo dice Trump, ¿eh? O sea, a ver, ¿cómo vemos nosotros hoy a toro pasado? ¿Cómo estuvimos viendo a la Venezuela de Maduro? Pues todos sabíamos que tenía que ver con el tema de la guerrilla y tenía que ver con la droga. Hoy, yo digo, no seamos ingenuos, yo creo que el mundo nos ve parecido o similar, digo, los que vivimos aquí sabemos que cuántos políticos, cuántos diputados, cuántos gobernadores, Están coludidos. jefes de seguridad pública a nivel nacional estuvieron coludidos o están coludidos. Entonces, yo le diría al presidente López Obrador, no me ayudes, compadre, porque dentro de este periodo de relaciones bilaterales entre un aliado estratégico de Estados Unidos y comercial como lo es México, pues medio las relaciones ahí van, nos estuvo atorando apretando No las las tuercas. tuercas para empezar a ceder y empezar primero cercar el tema del flujo migratorio, que ya no lo existe en las fronteras como lo existía en años anteriores. Dos, el tema de la inteligencia contra los criminales, donde Harbush creo que desde mi punto de vista lo ha hecho muy bien. Entonces, creo que el expresidente le hace un Inclu- daño impresionante a esta relación bilateral y le hace un daño a la presidenta. Yo coincido contigo que es el momento del de antes marcar. y del después. Hoy Y, empiezo a y gobernar yo. dejaste ahí el tema de los aranceles, ¿eh? Porque acuérdate que el poner los aranceles a China, pues no, o a otros países que fueran los que exportaran textiles, entre un montón de productos, pues no era precisamente para ponérsele en contra de Estados Unidos, sino todo lo contrario. Entonces, vemos como si traen una política exterior que viene a apoyar lo que el presidente Trump está poniendo en la agenda mundial. Yo les preguntaría, a ver, a qué nos conviene a los mexicanos en el tema comercial y estratégico? ¿Ser aliados de una de las potencias más grandes del mundo que lo tenemos aquí o ser aliado de otras personas? Pero por supuesto ya No, está de pues sentido definitivo. común, ¿verdad? Sí, definitivamente, porque nunca nos van a comprar ni los rusos ni los chinos lo que nos compra Sí, Estados Unidos, ni aunque se juntaran, así es. a consumir, ¿no? Hablamos hasta de la cuestión de las distancias. La situación geográfica, yo creo que es nuestra mayor, fortaleza. Hay quienes dicen que tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pero de alguna forma es lo que nos ha ayudado. Oye, pero la pregunta ya no es qué nos conviene más, sino qué nos pone más en riesgo. Así es, Entonces, yo creo que eso ya está bastante así claro. es. Fíjese que en el tema ese de la seguridad, sí noto yo que ha habido un cambio, al menos en ese rubro, sí se está marcando un distanciamiento de la política que impulsó en su momento López Obrador a lo que se está viviendo ahora, por la presión o por lo que sea, porque, eh, ya no se está implementando esa estrategia de abrazos, no balazos. Ahora ya se está viendo una acción. Le falta mucho, le quedó grande o está muy grande el reto porque, pues, en esos 6 años anteriores realmente sí se permitió que el crimen operara con mucha libertad. Ahorita contenerlo le está costando mucho trabajo al gobierno actual, pero me parece que lo está haciendo. Pero fíjate que en una rueda de prensa, bueno, en las mañaneras me llama la atención que le preguntan a la presidenta que si para hacerle frente a estas demandas de Estados Unidos de contrarrestar al narcotráfico en México, estaría dispuesta a volverle a plantear la guerra al narco, no sé si lo escucharon, que dijo, eso de volverle a hacer la guerra al narcotráfico no es opción, está fuera de la Constitución. Entonces, hay analistas que dicen,
O sea, por favor, ¿cómo va a estar fuera de la Constitución ir tras de los delincuentes Claro. que matan jóvenes, que tienen la Que cometen incendiado el terrorismo. Así país? es. Pues sí, ya ellos no utilizarían No lo jamás esa utilizan palabra, por pero efectivamente, ¿cómo se puede decir por parte de la presidenta de México que iría contra la Constitución ir tras los delincuentes? Entonces, pues yo ya no ahora, entiendo. ¿hasta dónde quiere mantener ese discurso Ujú, de no vamos a volver a lo de antes, no vamos a caer en esa misma guerra? Pero que por un lado ese sea el discurso y en la realidad sea otra, ¿no? Que exactamente. creo que lo está haciendo, a lo mejor de Ajá. una forma distinta, a lo mejor la forma del expresidente Calderón fue, pues, no, a lo mejor no la correcta, o la O a la mejor ortodoxa, o la mejor. la narrativa Ajá. mediática no fue la mejor, pero, pues, hizo Pero el digo, hoy intento. lo que está haciendo Harfuch no es Sí, tan exactamente. Exactamente. distinto, ¿ah? Entonces, yo a veces creo que traiciona a la presidenta Sheinbaum en este famoso foro de Sao Paulo, y a veces creo que quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Es que además, ¿cómo puedes enfrentar a la delincuencia? No, la delincuencia ya ahorita no te atiende a discursos, Así es. o sea, tiene que ser con el uso de la fuerza. Y los números que hablan de que si se le cuentan en lo que llevan estos 7 años de la 4T, digo, pues, no está lejos de estar dentro de una guerra. A ver, estas narrativas de que Estados Unidos inventa y habla de que México es un narcoestado. Yo les preguntaría, estamos casi a unos pasos, estamos listos para que el presidente Trump le dé un manotazo a la mesa en México con algún gobernador o con algún político, acá de los más grandes. Estoy totalmente seguro Yo que eso va pienso a que ya estamos suceder. a un Así paso de que es, eso ocurra, así Te lo es. iba a sin duda decir, alguna. estamos a nada, ¿y sabes dónde lo vamos a empezar a ver? Y se van a acordar de mí, No, cuando empiecen a quitar las Así visas a es. funcionarios, a mandatarios que hoy estén en el poder, y que eso habla de que empiezan líneas de investigación serias, y que entonces será cuando digan: "Ay, caray". O cuando incluso ya, se aclare que se le retira la visa no por una cuestión administrativa, sino porque Claro, realmente hay una así investigación. es, así Y es. a los que se la han retirado han dicho, han sido por problemas de Administrativos. migratorios, ¿no? O sea, esa es la defensa, cuando sabemos, evidentemente, de que traen investigaciones de fondo a raíz de todas estas declaraciones. ¿Cuánta información no tendrá el gobierno de Estados Unidos de todo lo que ha sucedido con estos, delincuentes que hoy se encuentran allá? Pero una cantidad impresionante. Entonces, ahí, pues, el timing del gobierno es cómo desmembrarla y cómo ir actuando paso a paso, Claro. ¿va? Ahora, ¿tú crees que el presidente Trump no había podido sustraer a Maduro sin el despliegue de las Fuerzas Armadas? Claro que lo podía haber hecho. Claro, ¿Pero qué quería? Dar ese mensaje así de que estoy es. listo, que nadie va a poder contrarrestar esta situación, que a mí no me tiembla la mano para hacer este despliegue y este ataque a quien oponga resistencia a las necesidades y solicitudes de los Estados Unidos. Lo que sí hay que dejar muy claro es que, no es que estemos avalando la intervención de un país, de un gobierno, ¿no?, a otro, que se violen soberanías, ni que se violente el Sobre derecho todo que se internacional. pierdan vidas No, de ciudadanos exacto. que no están en la línea de fuego, ¿no? Porque aquí sí lo hubo. No se han dado cifras todavía oficiales, pero se habla de que sí hay una gran cantidad de personas asesinadas, porque obviamente hubo resistencia, no se iba a permitir que el presidente se lo llevaran así como así. Y, pues, los disparos que vimos, claro que causaron daños, pero no estamos a favor de eso. Sin embargo, ya era necesario que hubiese una intervención, y lo vemos en la gente, en los ciudadanos de ese país. Lo vemos aquí, me ha llamado mucho la atención cómo en redes sociales ha habido venezolanos que salen a confrontar a manifestantes mexicanos y que les dicen: Oye, ¿por qué estás manifestándote?". Pues porque estamos en contra de la invasión de Estados Unidos a Venezuela. Yo soy venezolano Así y yo es, estoy contento, yo me así es, siento libre así Qué es. y estoy tremendo, ¿no? aquí por Maduro, o Qué sea, salí de tremendo. mi país por Maduro. Ayer en Suiza, había una manifestación, no sé, de unos 30, 40 personas en la noche, y llega un venezolano, en vivo preguntándole a todos los manifestantes de qué país eran. Oye, ¿tú eres venezolano? No, que yo soy latinoamericano. ¿Tú? ¿Y por qué traes la bandera de Venezuela? Y empezó a preguntar, a preguntar, a preguntar, a preguntar. Le dijo, "Espérenme, a ver, ustedes no han sufrido lo que yo sufrí". Entonces yo creo que parte de la estrategia, porque digo, pasó en Suiza, pasó en Juárez y pasó en muchas partes de México, tiene que ver con una Sí. estrategia también diseñada por parte de alguien que quiere desacreditar lo que ya es un hecho consumado. ¿Saben qué fue la pena que a mí me dio? Que igual este joven se acerca transmitiendo en vivo, es venezolano él,
en la Ciudad de México, y igual les pregunta: "¿Usted es de Venezuela?". "No". "¿De dónde es?". "No, pues de México, de acá, de tal". "Entonces ninguno es de Venezuela", "No". "¿Y por qué traen la bandera de Venezuela?". "Pues Ujú, porque estamos en contra". "Ah, no, pues yo soy venezolano y estoy contento, ujú. que si yo estoy aquí es por Maduro". Y le contesta: "Ah, bueno, es que hay libertad de estar en contra". Por ejemplo, aquí hay quienes están en contra de nuestro gobierno, de la Cuarta Transformación, y dices: "Oh, no puede ser". Definitivamente que esto lo vamos a ver, pues, todo el tiempo, ¿no? Hay quienes aprovechan los foros, tristemente, para, pues, buscar colgarse dentro de la coyuntura. Pero ahora habrá que estar muy pendiente de Así lo que es, sigue. así es. ¿Y qué sigue? Pues ver primero, pues, estas audiencias, cuál es la información, cuáles son los cargos de conspiración, del manejo de drogas, del uso y la facilitación a otros países. Y luego, qué tan efectivamente autónomo va a dejar que Venezuela pueda hacer esta transición hacia un nuevo régimen, hacia nuevas elecciones o bien hacia legitimar las que se dieron en el pasado, elecciones del 28 de julio del 24, y que efectivamente no se desacredite todo esto, porque si bien es cierto, hoy aquella imagen de Trump que a muchos tenía desgastada, cansada, hoy retoma otro brillo y están a favor. Falta que no se desluzca o se apague con una intromisión real de las decisiones democráticas al interior del país o con este control de sus recursos, que es entonces donde se caería toda la fachada, ¿no? Sí, yo coincido contigo. Hoy inician las primeras audiencias, hoy empezará a tener En información Manhattan. ya del tema de las acusaciones. Se declaró no culpable, ahorita. Se Hoy, declaró no okey, no, culpable en la increíble. primera audiencia que tuvo hoy, Okey, y se presentó: "Soy Nicolás Maduro, soy de Venezuela, presidente de mi país, y me declaro no culpable". bueno, pues vamos a ver lo que dice la parte acusadora y empezar a leer lo que de lo que se le acusa. Y por otro lado, digo, coincido contigo, esperemos una transición pacífica, una transición donde primero, donde ya no haya, muertes civiles que lamentar. Ujú. Esperemos que a partir de esto, y creo que la vicepresidenta ha entendido que el camino de la negociación es el mejor camino. Creo que algunas personas siguen así como que elebrestando la gallera, pero creo que ella ha entendido que lo que sigue es una transición pacífica. Y es delicado porque, el encargado de las Fuerzas Armadas está haciendo un llamado a la población a decir: "Estén listos, nosotros estamos preparados para lanzarnos con todo", por instrucciones de Maduro, porque él ya preveía que esto pudiera pasar. Nos dejó claras las instrucciones para salir con todo nuestro despliegue y armamento. Entonces, sí es un momento delicado para Venezuela, sí es una situación en la que cualquiera que explote, que salga de esta situación de calma en la que se les ha llamado, pudiera generar una situación de choque por la misma polarización de los ciudadanos que se tiene al interior del país de Venezuela. Así es que yo creo que eso es lo que sigue, hay que cuidar que todo sea, en paz, que todo sea tranquilo, que sea una transición que favorezca a los venezolanos y que aprovechen todos los opositores de Maduro para llevar a cabo este movimiento del país, pero si viene a recomponer o a reconstru a mirar también si se va a configurar de manera diferente las Naciones Unidas. Incluso el propio gobierno o Congreso de los Estados Unidos asegura que se están violando, artículos de las leyes de Estados Unidos, porque todas estas invasiones requieren autorización del Congreso, cosa que no sucedió. O sea, no pasó por una autorización del Congreso de los Estados Unidos el que se hiciera este despliegue, y también hacia adentro tendrán una reconfiguración importante y repercusiones importantes al resto del mundo. También otra cosa que se pudiera dar, y es muy probable que ocurra, es que, esos mandos militares que ya estaban en desacuerdo con el régimen, Claro. ya con esta movilización que se dio y con esta captura, quizá ya cambien esa postura que han manejado y den ese paso a una transición tranquila, democrática. Hablamos de que es muy complicado que ahorita convoquen elecciones. También se ve muy largo que concluyan los 5 años o 4 años que todavía faltaban a este régimen, pero a lo mejor quizás en 1 año o en 2 años ya estén convocando a nuevas elecciones. Lo cierto es que eso es otra cosa que también pudiera pasar, porque hay una gran cantidad de soldados Mm, y mandos militares
que ya estaban en desacuerdo, ¿no? Así es, que ya estaban cerca de Edmundo y de Corina, Ujú. hace 2 años. Se hablaba hace 1 año cuando Corina lo decía desde la clandestinidad, que que se podía llegar a tomar el poder por medio de un golpe de Estado y por medio de las Fuerzas Armadas. Y déjenme les comento algo, porque en las entrevistas que ha habido con estos, militares, o análisis que se han hecho, igual el desde el presidente Chávez y con Maduro se les dio mucha fuerza al ejército, se les permitió manejar los recursos naturales, o obtener los ¿Dónde hemos ingresos del visto esa recurso. película? Entonces, por eso decían, pero la molestia se generaba porque igual se estaba quedando únicamente en los bandos altos, ¿no? Ujú. No estaba chorreando hacia abajo, y ahí venía esa inconformidad. Pues ojalá y en las próximas yugulares estemos hablando de que hay más datos acerca de la comparecencia que está haciendo ya Maduro ante las autoridades y que se vea una luz de por dónde va a caminar Venezuela, que esperemos, y como lo pide el mundo en general y los venezolanos esparcidos en diferentes países del mundo, pues que sea para bien de los ciudadanos y para su nuevo Venezuela. Eh, Antes de irnos, se hicieron apuestas en su momento de cuánto iba a tardar en caer, Maduro desde que se dio todo este despliegue militar. ¿Cuánto crees que pueda tardar en que haya una intervención en Cuba, por ejemplo? No, digo, yo creo que no lo va a ver pronto. Creo que ahorita parte del discurso y de la estrategia de Donald Trump es eso, cómo empieza a provocar, cómo empieza a provocar, cómo empieza a provocar. Y digo, yo no lo vería en el corto ni en el mediano plazo. Yo creo que digo, tampoco al gobierno de Estados Unidos le conviene tener 2 o 3 Frentes abiertos, ¿no? frentes abiertos, ¿no? Entonces, si me lo permites, yo quisiera terminar con algunas reflexiones. Una es que muchos dictadores del mundo han caído por la traición, y la traición es su círculo cercano. Yo estoy totalmente seguro que algunos del círculo muy cercano a Nicolás Maduro lo traicionaron y estuvieron parlando meses atrás con la inteligencia estadounidense. 2, es que ha quedado demostrado con esta intervención quirúrgica, militar, técnica y de primer mundo, el discurso de gobiernos para mí de primer mundo y la propaganda que maneja la izquierda. Hemos escuchado a Rusia, a China y a los países latinoamericanos del armamento, de que sus países viven bien, de que no hay crisis, y yo creo que en un abrir y cerrar de ojos nos demuestran cuál es un gobierno serio y cuál es un gobierno no serio. Y por último, decir que el tema de las drogas es un tema que tenemos que empezar a cuidar por esta generación, por nuestros hijos, por nuestros jóvenes. Yo creo que ahí debe centrar la discusión. Yo estoy a favor de que los presidentes empiecen a acercar el tema del tráfico, porque cada vez más salen drogas mucho más fuertes y estas drogas dañan, pero por completo, a las generaciones. Y yo me quedaría con que ojalá y que estas vidas que se estén perdiendo en Venezuela, pues sea un parteaguas en el mundo para que también países latinoamericanos que iban por ese camino, y no hablo ya nada más del camino del comunismo o del socialismo, sino por ese camino de la unión con las organizaciones criminales, pues la piensen antes de seguir. Sin duda, aquí en México, al final de cuentas, también todos los días lamentablemente se pierden vidas por esa fuerza que todavía tiene el crimen organizado y que reclaman, demandan una inmediata atención por parte de las autoridades. Esta captura, esta caída del régimen de Maduro, claro que envía un mensaje contundente y muy seguramente en los próximos días estaremos ya viendo resultados que no nos esperábamos en México, al menos tan inmediatos, y se van a empezar a dar. Gracias a los dos. Gracias y viva la Venezuela libre. Así es. Así es. Un país, un mundo libre. Mundo Libre. Muchas gracias a usted. Recuerde que cada lunes vamos a estar presentando aquí en A la Yugular temas trascendentales, importantes, para que esté al pendiente. Invito a que se suscriba en Net Multiforos, entre ahí al YouTube, suscríbase, síganos y semana con semana le vamos a estar presentando temas y por supuesto además de tener ahí el acceso a toda la programación que le vamos a presentar. Gracias y nos vemos pronto. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. No representan la postura ni valores de Net Multiforos.